Phrases and Action 34. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La alabanza es una acción 34. Estamos viviendo el fin de los tiempos, y el regreso de Jesucristo a este mundo está más cerca que nunca. Regresará durante la vida de algunos de nosotros que estamos sentados en nuestra sala escuchando o viendo este mensaje. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hace 2000 años, advirtió a sus seguidores que una gran tribulación y tiempos peligrosos antecederán a su segunda venida. Mateo 24, 21. Jesús identificó el engaño religioso como uno de los factores terribles, afectarán a la vida en la tierra, tiempos peligrosos por el surgimiento de falsos cristos y falsos profetas que pregonara un falso evangelio. Mateo 24 del 4 al 5, y 11-24. Estos eventos se están desarrollando cada vez más y más en este mundo. Ahora estamos tomando el tiempo para examinar cuidadosamente, ¿quién es Jesús? ¿Por qué vino a la tierra? Según la Biblia, así estaremos equipados para reconocer a los falsos cristos y los falsos evangelios. En lecciones recientes, hemos estado enfatizando el hecho de que Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Jesús tomó naturaleza humana y vino a este mundo para morir en sacrificio por los pecados de humanidad. Hebreos 2:14 al 15, Primera de Juan 4 del 9 al 10. Cuando una persona dobla sus rodillas ante Jesús y lo acepta como Salvador y Señor, pensando en el sacrificio de Jesús, Dios lo justifica y declararla justa y libre del pecado. Romanos 5:1. Una vez que somos justificados, somos reconciliados con Dios, a través de la fe en Jesús y su muerte en la cruz. Desde entonces, Dios habitará en nosotros por medio del Espíritu Santo, quien, por medio de obra, nos hace ser participantes de su vida y de su Espíritu, al ser renacidos de Dios, hijos e hijas de Dios. Juan 1:12 al 13, Primera de Juan 5:1. La entrada del Espíritu en nuestra vida es el comienzo del proceso de transformación, que finalmente restaurará cada parte de nuestro ser al propósito que fuimos creados, ser hijos e hijas de Dios que le agradan plenamente en cada pensamiento, palabra y acción. Efesios 1 del 4 al 5, Colosenses 1 del 20 al 22. Jesús es el modelo para la familia de Dios. Dios quiere hijos e hijas que sean como Jesús en su humanidad, así como en santidad, carácter, amor y poder. Romanos 8 del 29 al 30. La semana pasada hablamos de la forma como cooperamos con el Espíritu Santo, mientras obra en nosotros para hacernos semejantes a Cristo. También, aprendimos a alabar a Dios continuamente. En esta conferencia, tenemos más que decir acerca de alabar a Dios. Jesús usó el ejemplo del agua para transmitir la idea de que el Espíritu Santo es una fuente continua de suministro, fortaleza, poder y restauración a todo lo que Dios desea que seamos. El Espíritu Santo es el pozo de agua de donde brota ríos de agua viva. Juan 4:4, Juan 7 del 37 al 39. Cuando Jesús hizo una de sus declaraciones sobre el Espíritu Santo, estaba en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. En la celebración, se extraía agua ceremonialmente de un estanque cerca del templo que era alimentado por un manantial de agua dulce. Los celebrantes cantaron pasajes del libro de Isaías. En Isaías 12 del 2 al 4, en los días del Mesías, con alegría sacaréis agua de las fuentes de la salvación, en aquel día diréis, alabad al Señor, invocad su nombre, anunciad entre el pueblo sus obras. La palabra hebrea original que se traduce para alabanza yadá, significa el acto de reconocer todo lo bueno y correcto acerca de Dios en alabanza y acción de gracias. Proclamar su nombre significa hablar de quién es Dios, qué hace y qué ha hecho. Una de las ilustraciones principales en que cooperamos con el Espíritu Santo mientras obra en nosotros para fortalecernos y transformarnos, es sacar agua del pozo de la salvación, alabando y agradeciendo a Dios por quién es Él y por lo que tiene, ha hecho, está haciendo y hará. Ahora, tendemos que pensar en alabar a Dios como una respuesta emocional o musical,
Cuando nos sentimos bien y todo está bien en nuestras vidas, nos sentimos inspirados a alabar, agradecer y engrandecer su nombre. Por supuesto, hay que alabar a Dios cuando estemos bien, y cuando las cosas no vayan bien en nuestra vida. El elogio, en su forma más básica, no está relacionado con sentimientos o circunstancias. La alabanza es un reconocimiento verbal de las virtudes, carácter, obras, acciones y hechos gloriosos de Dios. En nuestras interacciones humanas normales, hay momentos en los que es apropiado elogiar a alguien, reconocer y elogiar su carácter o sus acciones. No tiene nada que ver con cómo nos sentimos o las circunstancias difíciles que estamos viviendo en nuestra. Los que reconocemos o elogiamos que alabar es bueno y apropiado, reconocemos que Dios es el único que merece toda la gloria, la honra y alabanza. Es fácil alabar y agradecer a Dios cuando estamos bien y las cosas están bien. El desafío más grande de alabarle y agradecer su nombre, es cuando las cosas no están bien. En Santiago 1:2, Santiago, el medio hermano de Jesús que llegó a la fe después de la resurrección de Jesús, escribió que cuando te enfrentas a los desafíos de la vida debes enfrentarlo con gozo. Contar significa considerar o reflexionar. Debemos considerar que el gozo ahuyenta las pruebas, y es una ocasión para regocijarse en Dios. La palabra griega, que se traduce alegría, y significa estar alegre, regocijarse, estar alegre, es una acción diferente a un sentimiento. Una cosa es estar alegres, otra cosa es alegres cuando animas a alguien, lo animamos y lo instamos a seguir dándole razones y alegría para tener esperanza. Cuando reconocemos o alabamos a Dios frente a los problemas, no negamos la situación ni el disgusto por lo que está sucediendo. Sincero, respondemos a la situación que nos quiere agobiar con alabanza a Dios. ¿Cómo podemos considerar las presiones y dificultades de la vida como el momento para regocijarte o alabar a Dios? Santiago siguió su declaración con dos palabras, sabiendo esto. Santiago 1:3. Hay varias cosas que necesitamos saber para responder a las dificultades de la vida con elogios. Considere estos puntos. Esta no es una lista absoluta, pero nos ayudará a avanzar y ir en la dirección correcta. Como señalamos al principio de esta página, siempre es apropiado alabar y agradecer a Dios, sin importar cómo nos sentimos o todo lo que esté sucediendo en nuestra vida. La alabanza y la acción de gracias son la respuesta correcta a Dios. El gran rey David de Israel escribió muchos de los salmos. Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Hizo esta declaración: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. Salmos 34:1. La palabra traducida, alabanza, proviene de una palabra hebrea que significa expresar aprecio genuino por las grandes acciones o el carácter del objeto de la alabanza. El elogio no es ante musical o emocional, es un reconocimiento y aprecio de aquel a quien estamos reconociendo. Siempre es apropiado alabar a Dios por quien es Él. Alabar y agradecer a Dios es un acto de obediencia. Como hijos e hijas de Dios, sabemos que nuestra mentalidad no es mi voluntad sino la voluntad de Dios. Mateo 26:39, Mateo 16 del 24 al 25, Segunda de Corintios 5:15. Es la voluntad de Dios, es que nos regocijemos y seamos agradecidos siempre. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Notemos que regocijarse, orar y dar gracias son acciones más que sentimientos. La palabra griega que se traduce regocijarse significa estar alegre, es una contraposición a sentirse triste. Cuando comenzamos a contar la grandeza y la bondad de Dios, y su ayuda pasada, su provisión presente y su promesa de ayuda futura, inspiramos agradecimiento, acción de gracias, cosas que nos ayudan a hacer la voluntad de Dios en medio de la prueba. Regocíjate siempre. Y dale gracias. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, nos sirven para estimular y cambiar rasgos de carácter cristianos, ira pecaminosa, quejas, arremeter contra los demás, venganza, odio. La alabanza y la acción de gracias que nos ayuda a controlar estos impulsos de mal comportamiento. Santiago también escribió: todos cometemos errores, pero los que controlan su lengua también pueden controlarse a sí mismos en todos los demás aspectos. Santiago 3:2. Si logramos controlar lengua mediante el hábito de responder a las pruebas con alabanza y acción de gracias, tendremos un comportamiento semejante al de Cristo.
El apóstol Pablo, que se convirtió en creyente cuando Jesús se le apareció un par de años después de la resurrección, relacionó la alabanza y la acción de gracias con ser lleno del Espíritu Santo, o experimentar la ayuda del Espíritu Santo para llegar a ser más parecido a Cristo en pensamiento, palabra y acción. En Efesios 5 del 18 al 20, dice, no os embriaguéis con vino, porque eso es libertinaje, sino sed llenos del Espíritu, hablando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y haciendo melodía al Señor con todo el corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleno, proviene de una palabra griega que significa abundantemente, abastecido o impregnado. Penetrar significa extenderse por todas partes. Cuando eliges obedecer a Dios y comienzas a reconocerlo alabándolo y agradeciéndole, reconociendo quién es Él, qué ha hecho, está haciendo y hará, sacas agua del pozo de la salvación. El Espíritu Santo te fortalecerá para cumplir tu decisión de obedecer al Señor. Para los primeros cristianos, los himnos significaban las escrituras, específicamente los salmos, que eran hablados, recitados o cantados. Muchos de los salmos registran las respuestas para las personas a quien Dios ayudó a enfrentar tanto las alegrías como las tristezas y las dificultades de la vida. En ese contexto, de los buenos y en los malos tiempos, vemos que reconocieron a Dios. El Salmo 56 es un salmo escrito por David cuando era perseguido implacablemente por personas que intentaban matarlo. Tenga en cuenta la declaración que hizo ante un problema grave que amenazaba su vida. Las tropas enemigas me presionan. Mis enemigos me atacan todo el día. Mis calumniadores me atacan y me acosan constantemente, son muchos. La palabra hebrea que se traduce alabanza significa brillar o jactarse. Ante circunstancias temibles, David respondió reconociendo, alardeando a Dios y su palabra. En otras palabras, lo consideraba todo alegría. Él tomó la decisión de regocijarse. En cada situación y circunstancia siempre hay algo por lo que alabar y agradecer a Dios, su bondad y sus maravillosas obras para con los hijos de los hombres, por quién es Él y por lo que ha hecho, está haciendo y hará. Salmo 107:8, 1 Wince, 21, 31. No importa el problema que estés enfrentando, nunca será más grande que Dios. No lo tomó por sorpresa. Él ve una manera de hacer que tus problemas sirvan a sus propósitos y a sus planes para el bien. Dios Todopoderoso puede sacar un bien genuino de situaciones verdaderamente malas. No importa qué es lo que estés enfrentando, el problema es temporal y está sujeto a cambios por el poder de Dios, ya sea en esta vida o en la venidera. Él nos ayudará hasta que te saque de este condenado mundo. Cuando reconocemos a Dios, y le damos la gloria, abrimos la puerta a su ayuda en nuestras circunstancias difíciles. Salmo 50:23. Quien ofrece alabanza me glorifica, prepara el camino para que le muestre la salvación. Pablo escribió la epístola a los Filipenses mientras fue encarcelado por los romanos. En el momento en que escribió, no sabía si sería liberado o ejecutado. Lo único que hizo es alabar a Dios. Pablo tenía una relación cercana con los cristianos que vivían en la ciudad griega de Filipos, estableció una iglesia allí. Les escribía para informarles de su situación y para consolarlos y animarlos. De esta epístola obtenemos una idea de la importancia de considerar el gozo y conocimiento a Dios, alabándole y agradeciéndole, sin tomar en cuenta las circunstancias difíciles. Esta carta, a veces se llama la carta de la alegría, aunque es una carta corta. Pablo usó la palabra gozo 5 veces y la palabra regocijo 11 veces. Estas dos palabras griegas están relacionadas. Alegría, un sustantivo, proviene de regocijarse y un verbo, que significa estar alegrarse. En esta carta encontramos un ejemplo de cómo es contarlo todo como gozo. Está basado en el conocimiento. Aquí vemos cómo es alabar y agradecer al Señor en una circunstancia difícil. Después de su saludo inicial, Pablo aseguró a sus amigos que Dios ya estaba sacando bien de sus circunstancias difíciles. Filipenses 1 del 12 al 19. Pablo, al informarle que lo que había sucedido en realidad, ayudó a que se difundiera el Evangelio. Él les dijo a los filipenses que todos, incluidos todos los soldados de la corte de César que sabían que había sido encarcelado por su compromiso con Jesús. Pablo escribió, que muchos cristianos en Roma fueran más audaces al hablar a otros acerca de Jesús. Algunos lo hacían por sinceridad, otros por celos y el deseo para aumentar su dolor. Pero, de cualquier manera, dijo Pablo,
Me regocijo y me regocijaré, siempre porque Jesús está siendo proclamado. Regocijarse es la palabra griega que significa estar alegre. Tengamos en cuenta que Pablo eligió regocijarse por el bien que podía ver, así como por el bien que sabía que algún día vería. Sí, y me alegraré, porque sé que por vuestras oraciones, y la ayuda del Espíritu de Jesucristo esto resultará para mi liberación. Filipenses 1:18 al 19. El Espíritu de Jesús, es el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Jesús está en nosotros por su Espíritu. Recordemos, que en la última cena Jesús prometió que Él, y el Padre enviarían a otro como Él, el Espíritu Santo para morar en los creyentes. Esta es la carta, donde encontramos la declaración de Pablo de que podía superar todo lo que enfrentaba, hacer todas las cosas, a través de Cristo que lo fortaleció. Tengo fuerza para todo en Cristo que me fortalece, en aquel que infunde fuerza interior en mí. Filipenses 4:13. Pablo afirmó que de cualquier manera que sea su situación, vivo o muero, todo terminará bien. Si salgo, seguiré predicando el Evangelio de Jesús. Si muero, voy a estar con Jesús, voy de victoria en victoria. Filipenses 1:20 al 24. En esta carta, Pablo también conecta el regocijo, la elección de alabar y agradecer a Dios con exhibir un comportamiento cristiano en medio de las dificultades y desafíos de la vida. Pablo escribió: queridos amigos, siempre habéis sido muy cuidadosos en seguir mis instrucciones cuando estaba con vosotros, y ahora que estoy fuera, debéis tener aún más cuidado en poner en práctica la obra salvadora de Dios en vuestras vidas, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Porque Dios está obrando en ti, dándote el deseo de obedecerlo y el poder de hacer lo que le agrada. Filipenses 2 del 12 al 13. Les dijo a estas personas que obedecieran a Dios, su ley sobre el bien y el mal según se revela en las Escrituras, con reverencia y respeto por quien es Él, su Creador, Señor y Salvador. En el griego original, la frase ponga en acción la obra salvadora de Dios en sus vidas, tiene la idea de cumplirse o terminar la jornada. Recordemos que el resultado final de la salvación es la plena conformidad a la imagen de Jesús, volverse semejante a Cristo en cada parte de nuestro ser. Romanos 8:29, Primera de Juan 2:6. Viva con la conciencia tranquila, que Dios está obrando en usted para ayudarle a hacer lo que es agradable. La palabra trabajar, energeo, significa ser activo, operativo, eficaz. Notemos lo siguiente: Pablo escribió: en todo lo que hagáis, absteneos de quejaros y discutiendo, para que nadie puede decir palabra de reproche contra vosotros. Debes vivir vidas limpias e inocentes como hijos de Dios en un mundo oscuro lleno de gente torcida y perversa. Deja que tus vidas brillen brillantemente ante ellos. Filipenses 2:14 al 15. Ahora, consideremos una declaración más de Pablo: estad siempre alegres en el Señor, deleitaos, alegraos en Él. De nuevo digo, regocíjense. Dejen que todos los hombres conozcan, perciben su gentileza, considerando su espíritu tolerante. El Señor está cerca, vendrá pronto. Filipenses 4 del 4 al 5. Regocijarse es la misma palabra griega que hemos estado señalando, significa estar alegre o dispuesto a sentirse alegre. Recordemos, esta promesa fue escrita por un hombre encarcelado en Roma, cuando enfrentaba una posible ejecución por su fe. La alabanza es una acción, no un sentimiento. Tanto Pablo como Santiago enfatizaron la importancia de responder a la vida con acción de gracias y elogios. Cuando vemos problemas, las emociones aumentan y los pensamientos comienzan a deprimirnos. Ese es el momento de aprovechar nuestra boca con elogios a Dios. Esto no solo pone nuestra atención en Dios Todopoderoso, sino que también comienza a sacar agua del pozo de salvación, ya que el Espíritu Santo en nosotros nos fortalece para enfrentar cualquier cosa que se presente en tu camino. Más la próxima semana.